Prestamos especial interés, como están viendo, por ejemplo, en esta ocasión, enfermeras, mujeres protagonistas en los conflictos bélicos de la primera mitad del siglo XX en España. Y vamos a hablar con María López, que es su autora. Muy buenas, María. Hola, muy buenas. Buenas noches, gracias por acompañarnos en el magazine y hablarnos de ello, porque sí que es verdad que en los últimos tiempos todo lo que es el sistema sanitario lo tenemos en mucha consideración, pero no siempre ha sido así. De hecho, vamos a remontarnos al primer momento en el que se entiende a las enfermeras como profesión, que es en 1915, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, enfermeras ha habido en todos los contextos históricos, pero en España es en ese año cuando por primera vez aparece la legislación que permite que se formalicen los estudios. Y aparecen las primeras escuelas y aparecen ya enfermeras con titulaciones oficiales que empiezan a trabajar en los distintos hospitales. Pero bueno, dentro de lo que es el libro nos vamos a la parte más cruel de la vida, que es los conflictos bélicos, ¿no? Cómo es la labor de las enfermeras en estos conflictos bélicos y el valor que adquieren ellos, ¿no? Ellas, en estos hechos. Sí, yo creo que lo que hay que destacar sobre todo es la participación, ¿no? Las ganas de participar, sobre todo de forma voluntaria. Los conflictos bélicos, en el caso, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, hubo un aumento de heridos, un aumento de la demanda sanitaria y en los hospitales, y eso implicó que se necesitaran más enfermeras para cubrir esas demandas de cuidados en los distintos hospitales. Había enfermeras con titulación, había enfermeras profesionales, pero se necesitó formar enfermeras también en ese contexto bélico para poder dar la asistencia suficiente a los heridos. Claro, hablamos de enfermeras y en esto se dice bien enfermeras, ¿no? Porque enfermeros como tal no había... Esta también es una cosa de contexto histórico. En España había practicantes, ¿vale? Eran también unos estudios reglados, oficiales. Enfermeros estaban más vinculados con las órdenes religiosas y cuando nace la enfermería como profesión va a estar en esos inicios muy ligada a la mujer, ¿no? También aparece a principios del siglo XX en España, también vinculada con la movilización de las mujeres, las ganas de emanciparse, el acceso a los estudios, ¿no? A la educación superior, todo eso favorece y potencia, ¿no? Entonces la enfermería también es una profesión con un rol social muy marcado de cuidados, que tiene unas connotaciones que favorece también el que las mujeres impliquen. ¿En qué momento empezó a cambiar y acabó siendo enfermeros o enfermeras que...? Cuando en España, en 1953, aparece el título de ayudante técnico sanitario, se unifican los estudios de matrona, de practicante y de enfermera bajo ese único título, que luego, ya en el 77, cuando pasan a ser estudios universitarios y es una diplomatura, pues ya conseguimos, de alguna manera, que todos formen a formar parte de lo que es la disciplina enfermera y ya hablemos de enfermeras y enfermeros como tal. Y ahora hablemos del libro en cuestión, Conflictos bélicos, claro. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se trata poder escribir de ello sin que nos llegue a estremecer la historia que se está contando? Bueno, yo principalmente me apoyé en las fuentes documentales que consulté. Por un lado, las fuentes oficiales vinculadas con los manuales formativos, ¿no? Que estudian en ese contexto. Por otro lado, toda la documentación de archivo que tiene que ver con la correspondencia a nivel de gestión de esa movilización de mujeres y de enfermeras en el conflicto. Y luego también diarios y correspondencia de esas enfermeras para no solo esa imagen oficial, sino también cómo se veían ellas. Y, por supuesto, la prensa. ¿Qué papel juega la prensa a la hora también de dibujar ese trabajo y esa imagen profesional? Cuéntanos un poco, en lo personal, ¿no? En el proceso de creación de este libro. ¿Cómo te alegrabas o te enfadabas más cuando ibas averiguando o conociendo cuál ha sido el trato a las enfermeras a lo largo de los años por parte de...? Me alegraba de descubrir cosas, ¿no? Sobre todo en los archivos, porque lo más complicado es cuando vas a un archivo y te dices, vengo buscando información de enfermeras. Claro, no hay nada como tal así documentado. Bueno, ahí hay carpetas de hospitales, a ver si encuentras algo de documentación. Entonces, era esa satisfacción de descubrir, ¿no? Más que frustración de la realidad. Claro, la imagen que se plasmaba también es una imagen muchas veces estereotipada, ligada a lo que decimos a ese rol como mujeres y también al propio contexto histórico. ¿Cree que el valor de la enfermera como tal en los conflictos bélicos ha sido reconocido o no? ¿O era un rol que a lo mejor estaba ahí, se daba por supuesto y no se le valoraba lo suficiente?
si las mujeres querían participar tanto en la campaña de Marruecos, que es lo que se aborda en el libro, como en la Guerra Civil Española, lógicamente no podían formar parte del cuerpo militar, ¿no? Sabemos que está el caso de las milicianas en la zona republicana, que fue algo puntual. Entonces, si querían participar de alguna manera, de una forma activa, pues todo lo que estaba vinculado con cuidados estaba socialmente bien visto y estaba muy ligado a ellas. Entonces, yo creo que eso fue una oportunidad, una forma de trabajo, pero que no se visibilizó ni se puso en valor, ¿no? O sea, al final, en muchos contextos, han sido las grandes olvidadas, ¿no? A eso es a lo que llegaba, ¿no? A lo que, claro, al final en las guerras no hay ganadores, hay que decirlo, pero sí que es verdad, hay quien se le valora más y quien se le valora menos, y en este caso es verdad que, digamos que no es un conflicto bélico como tal lo que hemos vivido estos 2 últimos años, pero sí que ha puesto de manifiesto la importancia de la sanidad, la importancia de los médicos, de los enfermeros. Realmente, de alguna manera, tiene que ver, ¿verdad?, cómo se ha hecho que esa profesión tenga su valor o se le ponga en su lugar. Sí, aún así, yo creo que socialmente tampoco nos están dando el lugar que nos corresponde a las enfermeras. Hay una falta de visibilidad y un desconocimiento de lo que es nuestra profesión, lo capacitadas que estamos para liderar los cuidados, que es una de nuestras funciones principales, y muchas veces eso, cómo quedamos en un segundo plano, invisibilizadas, y yo creo que el lenguaje también es algo importante. Bueno, pues sí, seguro que les ha apetecido poder conocer un poquito más, la historia de las enfermeras, pues ellos están viendo, esta es la recomendación de lectura que hacíamos hoy. María, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Y lectura recomendada. Vamos a levantarnos, María.